Ahora sí. Déjenme poner el chat aquí. Ahí está. Entonces habíamos hablado ya de números. Si alguien escribió algo en el chat entre medio, no me aparece, no me alcanzó a aparecer, así que me lo escribe de nuevo. Números naturales y números enteros. Los números naturales, bueno, recordemos que habíamos visto su definición, vimos su operatoria entonces después, y ahí vimos, todos ven lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces vimos su operatoria, vimos que había una suma, un producto, y vimos sus propiedades. ¿Sí? Después de eso, vimos la prioridad de las operaciones, la recordamos más que nada, es algo que en el colegio en general los machagan harto con eso, ¿no es cierto? Que son los paréntesis siempre primero, y luego la multiplicación, y luego la adición. Vimos algunas propiedades también, no sé, que los naturales son infinitos, que no hay un natural más grande que todos, que... bueno, propiedades así. Y también vimos que teníamos el problema de que habían problemas que se podían plantear, revisémoslo, explícitamente en términos de los símbolos que habíamos definido, ¿no es cierto? Pero que no tenían solución. Por ejemplo, encontrar un número tal que yo al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 me dé 7. Ah, no, pues ese sí podía, ¿no es cierto? Lo podía encontrar, era el 3. Pero estos otros no podía, ¿sí? Por ejemplo, este. Entonces ahí nace la necesidad de repente de tener números negativos, ¿sí? Y aparecen tanto en lo natural como en lo social, lo humano, eh, rápidamente. Entonces, sin embargo, costó bastante que los aceptaran como números, los seres humanos, al menos en los lugares donde se les empezaron a ocurrir. Los griegos, por ejemplo, no lo consideraban porque para ellos los números eran medidas, ¿sí? Y uno en general no habla de medidas negativas, hasta que tiene la idea de vector. Y entonces sí hace más sentido hablar de magnitudes negativas que cambian de sentido, digamos. ¿Sí? Bueno, eso. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ahora, los números enteros. Entonces, ¿qué van a ser los números enteros? Es un conjunto de números que vamos a denotar por z, de la palabra alemana para enteros, que es, o no, de la palabra alemana para números, creo que, al menos según la Wikipedia, que es Zahlen. ¿Ya? Y por eso lo denotamos con una z. Se pueden construir formalmente, ¿ya? Así como hizo Peano para construir los números naturales, se pueden construir formalmente. No nos vamos a detener mucho en eso. La construcción lleva el nombre de Grothendieck, a pesar de que es harto más antigua que el matemático Grothendieck, porque este matemático lo generalizó para otro tipo de objetos matemáticos, ¿ya? Que es como uno construye los números enteros a partir de los números naturales. Pero sí lo podemos pensar de forma intuitiva al menos, y consiste ¿en qué? En los mismos números naturales, y vamos a agregarles un único inverso aditivo, o opuesto, también se le llama opuesto a veces, opuesto, distinto, para cada número natural distinto de 0. ¿Ya? Y lo vamos a denotar por menos n. Entonces nosotros teníamos, ustedes ven cuando paso el mouse, ¿no? ¿Ven mi puntero? Se ve. Y Sí, se ya. ve. Entonces, teníamos nosotros del 0 para adelante. Esos eran nuestros números naturales. Los enteros van a ser esos mismos números, pero a cada número natural distinto de 0, vamos a agregarle un inverso, ¿ya? Y lo vamos a denotar como menos ese número. O sea, un menos 1, un menos 2, un menos 3, un menos 4 y así, ¿ya? Entonces lo podemos visualizar geométricamente de esta manera. Ahora no tenemos puntitos que van para un puro lado, sino que también van para el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar al tiro? Que todavía podemos hablar de sucesor y antecesor, sigue teniendo sentido. Entonces, como ahora vamos a agregar numeritos para el otro lado, al menos lo podemos pensar así geométricamente y se puede definir formalmente, podemos hablar todavía de antecesores. Y ahora sí que cada número tiene un antecesor, ¿sí? Ahora cada número tiene un sucesor y cada número tiene un antecesor. ¿Se dan cuenta?
ya no hay, por lo tanto, un primer elemento, la segunda observación. ¿Sí? Los naturales partían en el 0, o algunas otras personas prefieren que partan en el 1. En los enteros no tienen un primer elemento. Y en general los subconjuntos tampoco, entonces no tienen esa propiedad que yo les comenté que se llama el principio del buen orden. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, un entero puede ser positivo, negativo o cero. Esa es otra propiedad que tienen. Los puedo separar. Está el 0, están los positivos, que fueron los que eran los naturales distintos de 0 de siempre, y sus inversos puedo llamarles negativos. ¿Ya? Entonces, eso. Puedo separar los numeritos. Además, una propiedad más es que los naturales están contenidos en los enteros. O sea, puedo pensar los números naturales como incrustados aquí adentro. ¿Ya? Eso resulta bastante obvio por cómo los definimos, pero con cierta construcción que yo les decía cuando se hace más formalmente, una propiedad que hay que verificar y es como, ya bacán, todavía podemos pensar los naturales como números enteros. ¿Ya? Tal vez es un poco más llamativo cuando uno da el paso siguiente, que puede considerar a los enteros como fracciones. ¿Sí? Ahí a lo mejor no es tan obvio al principio. Entonces, los enteros son un conjunto ordenado. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que no perdimos el orden. Como agregamos números para el otro lado, todavía podemos hablar de mayores o menores. ¿Sí? Y aquí quisiera detenerme un poquito nomás, porque es una cosa en la que a veces, de vez en cuando, hay algún problemita, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo comparo el -4 con el -5? ¿Cuál número es mayor? -4. El -4 es mayor, ¿no es cierto? O sea, hay que tener ojo, no equivocarse. Como el 4 es menor que el 5, pero cuando yo los doy vuelta, esto es como poner un espejo aquí en el 0, entonces todo se da vuelta lo que está acá, ¿no es cierto? Entonces lo negativo queda al revés, digamos. Aquí el 4, o si quieren, aquí el 1, está antes que el 2, ¿no es cierto? El 2 es su sucesor, pero cuando yo doy vuelta a este dibujo, queda así. Entonces ahora el -2 es su antecesor. ¿Sí? Le dan vuelta. Se Eso. cuenta su valor absoluto, ¿no? No, Siempre estaría en precisamente lo cero. contrario. Fíjate que precisamente lo contrario. Aquí, si yo mirara el valor absoluto, me quedaría que el 5 es mayor que el 4. Y aquí estoy diciendo que el Que -5 es pensé que el valor menor. absoluto era la cercanía al cero, era el número más cercano, ¿cierto? Sí, claro, eso no es lo que importa para ver mayores y menores, si te fijas. Si aquí, precisamente para los negativos queda al revés que el valor absoluto. El -5 está más lejos. Sin embargo, el -5 es menor. Ser menor no significa estar más cerca del 0 en este contexto, sino que significa estar más a la izquierda. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Eso es ser menor, y ser mayor es estar más a la derecha. ¿Ya? ¿Para qué? Para seguir ocupando este concepto de sucesor y de antecesor. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojito. ¿Ya? Profe, ¿Qué significa ser menor y qué significa ser mayor? ¿Ya? Entonces ser menor significa números que están más a la izquierda, entonces cuando son negativos, queda al revés, digamos, como es usual. El -4 es mayor que el -5. El profe, -2 es mayor que el -3. ¿Ya? Dígame, Diego. esto, ¿a qué se refiere con que los enteros son un conjunto ordenado? Que yo los puedo ordenar. Hay un orden, que en este caso hay que decir qué orden es, pero como es un poco, no es obvio, pero como uno ya lo vio harto en el colegio, parece obvio, ¿no? Que es decir, que siempre una cadena de sucesores me lleva a números cada vez mayores. Hay conjuntos que no se pueden ordenar. Por ejemplo, si yo te doy un conjunto con 3 elementos, y si quieres les pones nombre, no sé, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Bueno, ya, sí se pueden ordenar. Podría decir que este es más chico que este es más chico que este, pero a lo mejor no va a tener relación con las operaciones que hay. ¿Ya? A ver, sí, esto me parecía más sencillo con 3 puntitos, pero es más difícil al final de cuentas. Mejor piensa en los números complejos. Los números complejos, no sé si los alcanzaste a ver en el colegio, nosotros no vamos a ahondar en ellos, pero son un plano, ¿no? Uno los puede pensar como un plano, tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿no? ¿Entiendes de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Sí? Un número real de la forma a más bi se puede escribir así, ¿no?
en un plano. Entonces el plano, ahí por ejemplo, los complejos ya no los puedes ordenar. Tienen buenas propiedades algebraicas, ¿ya? Pero al menos pero ya no se pueden ordenar, a diferencia de los números reales. No hay ninguna manera de ser eficiente aquí y decir que el número es mayor que el otro. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Cómo yo profe, muchas comparo gracias. estos dos números? Ya, ok. Entonces, es que además uno quiere un orden bueno, un orden, después vamos a ver, con más calma, vamos a ver propiedades del orden, no sé, porque respete la suma, que haya desigualdad triangular, quiero un orden decente, no, no a la chunte, digamos, por decirlo de alguna manera, que tenga relación con las operaciones, con el álgebra. En observaciones punto 4, ¿qué significa el signo que está ya? Entonces, buena pregunta. Ese signo de ahí significa estar contenido. Si quieren podemos hacer un pequeño, no sé, ¿cuántos vieron teoría de conjuntos en el colegio? No vamos a ocupar demasiada, pero me gustaría hablar de la teoría de conjuntos básica si es que no la vieron en el colegio. ¿Alguien? ¿Alguien la vio? ¿Nadie Creo la que vio? no recuerdo muy bien ese nombre. Quizás lo vimos, pero no lo recuerdo bien. Yo Ya, creo que entonces tiene que ver vamos a hacer un pequeño repaso de eso, porque si no, no tiene mucho sentido que hable de tantas cosas. ¿Ya? Déjenme abrir una hojita aquí. Entonces vamos a hacer aquí un... ¿Ven el OneNote o siguen viendo el... Sí se ve el sí se OneNote. ve. Sí. entonces pequeño repaso de teoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un conjunto? Ya, ese es un problema matemático súper profundo, por eso no nos vamos a meter en eso, ¿ya? Al final lo que se opta para definir la teoría de conjuntos es de formación axiomática. De hecho, al final ni siquiera definir lo que es un conjunto o pensar incluso todo como un conjunto. Es decir, todo es un conjunto. Entonces, no vamos a preocuparnos tanto de qué es matemáticamente, pero sí vamos a tratar de entenderlo formalmente, intuitivamente. Un conjunto contiene cosas, ¿ya? Claro, podríamos pensarlo como una agrupación de elementos. Entonces, un conjunto que hace contiene cosas. Entonces, ¿qué palabras uno puede decir? ¿Qué cosas puede decir de un conjunto? Uno puede decir, por ejemplo, que un conjunto contiene algo. Eso de ahí dice, el elemento A pertenece, o sí, para que vamos a decir está largo, digamos A nomás. Ahí dice A pertenece a A, la A grande. Entonces, ¿quién es el conjunto? Los dos podrían ser conjuntos, pero en general este de aquí está cumpliendo como en esta oración el rol del conjunto. ¿Ya? Y este de aquí es el elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas decentes puede decir uno? Por ejemplo, uno puede decir que el 1 pertenece a los números naturales. Una oración correcta, verdadera y además bien formada. Uno podría decir, por ejemplo, menos 1 pertenece a los naturales y también sería una oración, una frase, algo que uno puede decir en matemática, una sentencia, ¿ya? Pero sería falsa. Aún así la puedo decir y está bien dicha, que es falsa. ¿Ya? Esta de aquí es verdadera. ¿Ya? Esa es la mecánica de esta clase de oraciones o de frases. ¿Ya? Entonces, además, los conjuntos a veces son finitos y otras veces no. ¿Ya? Entonces, los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Pueden ser finitos o infinitos. ¿Ya? Cuando son finitos, es útil definirlos, o se puede, de hecho, al menos, por extensión. ¿Qué significa definirlos por extensión? Extensión, vamos a ponerlo aquí en amarillo, eso. Extensión. Significa que yo listo todos sus elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el conjunto A va a ser el 1, el 2, el 5 y la X. No sé, puedo ponerle lo que yo quiera dentro, no solo números.
lo que quise representar. Entonces, esto uno de repente también, incluso hay una manera de dibujarlo pictóricamente, que uno hace una pelotita, ¿no es cierto? Y adentro sale el 1, el 2, el 5 y la X. No, esto no va a salir en la prueba porque no es parte de la materia, por eso lo estoy repasando ahora porque vi que tenían una duda de una simbología que parece que no conocen. ¿Ya? Entonces, eso es un conjunto, contiene cosas. ¿Ya? Entonces, ya incluso hay otra manera de definir un conjunto, pero que las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sería un conjunto por comprensión, ¿ya? Que sería algo así como decir, por ejemplo, también se puede definir un conjunto por comprensión, que a diferencia de por extensión, en extensión digo todo, esto es útil para los infinitos, para conjuntos infinitos. No sé, pues por ejemplo podría decir que, podría decir, no sé, que AP va a ser el conjunto de todos los números naturales que son tal que, si se lee eso, o a veces se hace como dos puntitos también, tal que n es par, por decirte un ejemplo. ¿Ya? Siempre se usan llaves, paréntesis de llave. ¿Ya? Note que siempre uno usa paréntesis de llave para los conjuntos. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, podría tratar de escribirlo por extensión, pero me faltaría cuaderno, ¿no? ¿Quiénes serían los naturales pares? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16. Y como no puedo terminar, uno asume que la persona entiende la idea y le pongo 3 puntitos, ¿no? Una elipsis. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por extensión, digo Sí. todo lo que tiene adentro, por comprensión, lo resumo de una manera razonable. Digo que viven en algún universo, en los naturales, por ejemplo, y doy alguna propiedad. ¿Ya? Y entonces en este conjunto viven todas las cosas que cumplan esa propiedad. Todas. ¿Sí? Ahí tengo que ser cuidadoso porque tengo que dar la propiedad adecuada. ¿Sí? Porque todo lo que cumpla la propiedad vive en el conjunto. Y al mismo tiempo todo lo que vive en el conjunto cumple la propiedad. ¿Sí? Una relación 1 a 1. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces el símbolo raro. Ahora vamos al símbolo raro. Entonces, además estos conjuntos se pueden contener. Entonces, contención. Puede haber un conjunto adentro de otro. Entonces, por ejemplo, si este de aquí adentro fuera el conjunto A, y este de aquí afuera fuera el conjunto B, uno dice que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Eso significa. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esto se lee como A está contenido en B. ¿Ya? Y ese es el dibujito. Entonces, lo que decía allá, decía que los naturales están contenidos en los enteros. ¿Ya? O sea que si yo tengo aquí mi conjunto de todos los enteros, los naturales están metidos aquí adentro. ¿Ya? ¿Quiénes son los naturales? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y muchos más, ¿no? Entonces son enteros también. Y además hay enteros que no están acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 10. ¿Ya? Es eso lo que dice. ¿Ya? Si quieres lo puedes tomar como una advertencia, como, ojo, los enteros no es que sean solo los negativos, los naturales que teníamos antes también se llaman enteros. ¿Sí? Eso. Los enteros son todos, los engloban. Un subconjunto impropio no lo sé. Lo que sí se usa de repente es la palabra un conjunto propio. ¿Ya? Un subconjunto propio es uno que no es todo. De hecho, este sería un subconjunto propio. Nunca he escuchado que se use el impropio, digamos. Subconjunto propio de repente se denota así también. Como que no es igual. Está contenido, pero no es igual, no es todo. Bien hecho, en este caso es verdad. Hablar de eso es más útil si es que estás viendo conjunto y no estamos viendo conjunto. Necesito solamente que entiendan lo básico de
de ellos, porque de lo que vamos a ocupar, lo que estamos ocupando en este momento, lo que estoy diciendo ahí, con que los naturales viven en los enteros. ¿Sí? Entonces, cada número natural yo lo puedo pensar también como un número entero. ¿Ya? ¿Se entendió la pregunta? O sea, la respuesta. Creo que hasta ahí estaríamos suficiente. Javier me había preguntado. ¿Javier se entendió? Javier. ¿Sí? Ya. Si aparecen más dudas de ese tipo, las vamos respondiendo igual de esta manera. Pues, entonces igual se los voy a subir. ¿Ya? Creo que no hay nada más que tengan que saber de conjuntos por ahora, aunque sí tal vez debería aprovechar al tiro de decirles dos cositas más que vamos a ocupar en algún momento, que son la unión e intersección. Unión e intersección. ¿Ya? Entonces, primero la unión. La unión. ¿Qué es la unión? Voy a hacerlo con dibujitos primero. Si yo tengo acá un conjunto A y tengo acá un conjunto B, la unión es todo. ¿Sí? La unión es todo. Eso es. Eso se escribe A unión B. Y se lee A unión B. ¿Ya? Y si se quiere escribir en términos formales, se escribe así. Son todos los X tales que X está en A o X está en B. En una de las dos. Se usa aquí el O. Ojo con el O. Vive en alguno de los dos. Entonces, el ejemplo, no sé, pues si tenemos el A va a ser 1, 2, 3, ¿ya? Y el B va a ser 2, 3, 4. Entonces, ¿qué me dice cómo sería la unión? A unión B. A ver, ¿cómo sería la A unión B? No, tiene que estar en uno o en el otro. Aquí está todo junto. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si quieren el dibujo lo podríamos hacer así. Aquí está el 2 y el 3, ¿no es cierto? Que viven los dos. Por acá está el, perdón, por acá está el 1 y por acá está el 5. No, el 4. Entonces, la unión es todo. Todo, todo, todo. Voy a hacerlo en verde. Estaba con el verde. La unión es todo, 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 todo. ¿Ya? Todo junto. Es como tengo una bolsa, tengo la otra bolsa, la unión, las dos bolsas juntas. ¿Sí? Entonces, aquí está todo lo que está en A y aquí está todo lo que está. Lo que es importante también darse cuenta es que las cosas no se repiten. En un conjunto algo vive o no vive, pero no vive dos veces ni más que otra cosa, no. Todas las cosas que están en el conjunto y ya. Es un sí o un no, es binario. ¿Ok? Claro, entonces ahora vamos con la intersección, que es más o menos, ahora vamos a usar un I. Intersección. Entonces, la intersección, el dibujo quedaría así. Tengo el A, tengo el B, la intersección es lo que está en ambos. ¿Ya? Entonces aquí escribo A inter B, eso se lee A intersección, pero uno de repente dice inter nomás. Intersección B, ¿ya? Y entonces, claro, si lo quiero definir formalmente, son todos los X tales que X está en A y X está en B. Por eso les decía que tengan atención con el I y con el O. Pero para eso habría que saber más de lógica. O sea, aquí es un O. Entonces puede vivir en uno o en el otro, me da lo mismo. Aquí tiene que vivir en ambos. Tiene que vivir en A y en B. Entonces, de nuevo los mismos conjuntos. Entonces, voy a copiar esto. Entonces, uy, no quería pegar eso. No copié entonces. ¿Qué onda? Entonces, ¿quién sería A inter B? Ahora sí, está buena la respuesta de Raúl y de Diego. ¿Sí? Ambos Diegos.
Aquí sí que vive el 2 y el 3. Y aquí entonces el dibujo es otro. El 2, el 3, el 1, el 4. Aquí sí que es solamente esto. ¿Ya? Lo que viven ambos. ¿Estamos claros o no? Sí. Sí. Sí, profe. Qué bueno. Qué bueno. Ya, pues. Entonces, ese sería nuestro pequeño repaso. Igual se los voy a subir. Para si alguien lo quiere revisar más. Entonces, son un conjunto, entonces, bueno, ahora ya saben a qué me refiero cuando hablo de conjunto. Además, ordenado. No todos los conjuntos son ordenados, ya vimos, por ejemplo, el plano, no hay cómo ordenarlo. Plano con todos sus puntos, pensarlo como los números complejos también, como los vectores, los que han tenido algo de física. No los puedo ordenar. O no sé, un conjunto pongan una manzana, una pera y una zanahoria, y a lo mejor no va a haber un buen criterio para ordenarlo. O a lo mejor sí, igual siempre van a poder ordenarlo, pero tiene que ser un criterio que sea razonable con los objetos con los que estoy tratando. ¿Ya? ¿Por qué se había asustado Martín? Que justo se quedó pegado y dije, oh, es mi internet. Ah, ya, nada tan No, grave. Sigamos. continúe. Entonces, operatoria. ¿Ya? Entonces ahora queremos hacer algo con estas cosas, que no sean solo objetos muertos, digamos, sino que tengan alguna relación entre ellos. Con estos nuevos números, probablemente no sea nuevo para ustedes, porque es algo que sí se ve en el colegio, ¿no es cierto? Que todavía puedo sumar y puedo multiplicar. ¿Sí? Entonces, la misma suma y multiplicación de los naturales la puedo extender a z. ¿Qué significa eso? Que si mis números enteros son naturales, se suman igual. Eso significa extender, ¿ya? Que no es una suma nueva ni un producto nuevo. Respeta, digamos, el producto y la adición que habíamos definido antes. ¿Sí? No van a cambiar. Si antes 3 más 5 era 8, 3 más 5 sigue siendo 8. Eso es como lo que estoy diciendo. ¿Ya? No porque haya... lo que tengo que aprender, digamos, es a sumar los negativos. ¿Sí? Entonces, mediante estas leyes, ¿sí? Que es que para sumar enteros de igual signo, los sumo sus magnitudes y conservo el signo. Entonces, ¿cómo voy a sumar negativos? El menos 4 más el menos 3, ¿cuánto me va a dar? 7. Menos 7. Menos 7. ¿Sí? Entonces, sencillamente los sumo. Los números naturales los sigo sumando igual. Los negativos para sumarlos entre ellos, entonces subo las magnitudes, el numerito que tienen, digamos, asociado, y conservo su signo. Se viene siendo negativo. ¿Ya? Para sumar enteros de distintos signos, resto sus magnitudes, ¿ya? Resto el de magnitud mayor con el de magnitud menor. ¿Y qué signo conservo? El de mayor magnitud. Entonces, ¿cuánto sería menos 5 más 3? Menos 2. Claro, ¿cierto? Porque 5 menos 3 me da 2, pero el que era negativo era el 5 es más grande, entonces me queda negativo. ¿Sí? Bueno, eso. Para los que han visto vectores, esto le va a hacer todo el sentido de la vida. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes lo piensan como vectores, y aquí tendrían el 0, y el 1, y el 2, y el 3, y el 4, y para acá el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y el menos 5, y yo les había preguntado por, ¿cuánto era? ¿Qué les pregunté? 5. Les pregunté por menos 5 más 3, ¿no es cierto? Ya, pues Sí. entonces aquí el menos 5 es este vector para acá, y el 3 es este vector para acá. Y como suma uno los vectores, coloca uno después del otro. Entonces este, y coloco el 3 acá, y llego exactamente al menos 2. ¿Sí? Entonces lo pueden pensar como vectores si es que quieren buscarle una explicación a esas reglas medias extrañas. ¿Sí? O sea, significa que aquí a la hora de sumar, algunas cosas van para la derecha y otras van para la izquierda. Entonces algunas me hacen avanzar una cierta cantidad, otras me hacen retroceder. Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, faltaría saber multiplicarlos. ¿Ya? Y ahí aparecen unas reglas importantes también que me permiten que esto siga portándose todo súper bien.
Y son las siguientes. Las magnitudes las multiplico nomás. ¿Sí? Entonces, si me preguntan por el menos 11 por 2, la magnitud del número va a ser 22. Me queda decidir el signo. ¿Y cómo decido el signo? Bueno, si son, el signo es positivo, si los enteros son del mismo signo y es negativo, en caso contrario. Entonces, ¿cuánto sería menos 11 por menos 3? Menos 11 por menos 3. Cuidado, 33. Exacto. ¿Sí? Porque negativo y negativo. Menos 11 por menos 3. ¿Ya? Entonces, lo multiplico 33 y el signo sería positivo, porque es menos con menos, si quieren. ¿Ya? Entonces, la regla para multiplicar va a ser distinta que la para sumar. ¿Ya? Y eso uno dirá, ¿y por qué? Bueno, porque más que cómo sumar y cómo multiplicar, que es importante, lo que a uno le importa en realidad en la matemática son las propiedades de esas operaciones. Y esta cuestión mantiene muchas de las propiedades que vimos ayer. Por ejemplo, la clausura, la conmutatividad, la asociatividad y existencia de neutro y distributividad. ¿Sí? Que si quieren las podemos recordar. La clausura, ahora con enteros, reemplacen naturales por enteros en cada lugar, hace lo mismo. O sea, al sumar o multiplicar enteros, obtengo enteros. Cuando sumo puedo dar vuelta, cuando multiplico puedo dar vuelta. De nuevo tiene esas mismas propiedades, la suma y el producto de enteros. También la asociatividad, que podía poner el paréntesis en cualquier parte. ¿Ya? Y de hecho eso me permite escribir sin paréntesis. No sé si se dieron cuenta, pero esa es la razón por la que yo puedo escribir 5 más 3 más 8. De hecho se los puedo decir, 5 más 3 más 8 y ustedes me pueden responder, ¿o no? ¿Cuánto es 5 más 3 más 8? Sí, ¿no es cierto? Y no les dije dónde estaba el paréntesis, porque no es necesario, porque da lo mismo. Entonces, de hecho, yo puedo escribir 5 más 3 más 8 y nadie se va a enojar por cuál suma hace primero. De hecho, probablemente algunos de ustedes hayan sumado el 5 con el 3 primero y otros hayan sumado el primero el 3 con el 8. Bien, dependía ahí para la cabeza de cada uno. Entonces, existencia de neutros, sigue siendo el 0 un neutro y el 1 sigue comportándose como un neutro ahora que estoy multiplicando y sumando enteros. Y la distributividad, que ya también la habíamos visto, ¿no es cierto? Que es que esta es importante, ¿no? Porque cuando la veo al revés es la factorización. Que es que multiplicar por una suma es multiplicar cada uno de los términos. Ya, entonces volvamos a donde estábamos. Pero tiene una propiedad nueva. Fíjense. Ya, que es que para todo número entero existe un único menos a, ya, que cuando yo se lo sumo a la a me da 0. Se llama inverso aditivo o opuesto. ¿Ya? O sea, los positivos ya se los agregué y de los negativos es su positivo. ¿Ya? Entonces cada número tiene un inverso, una cosa que cuando yo la sumo me da 0. Esa es la gracia que tiene este nuevo objeto. ¿Ya? Y cuidado, el símbolo menos a no es necesariamente negativo. Ojo, que eso es algo que pasa mucho que ahí se confunden por ahí. ¿Ya? Menos a no es negativo necesariamente, sino que su signo es el contrario que el signo de a. ¿Sí? Menos del signo contrario que a. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Claro, exactamente. Si el a fuera menos 1, si el a es menos 1, ¿cuánto es menos a? Como dice Raúl. Exactamente. Entonces, cuando vean menos a, no digan, ah, este es negativo. ¿Sí? Depende del signo de a. Si el a fuera 0, menos a es 0. No tendría signo. Súper. Súper bien. Ya, entonces ahí tendríamos las operaciones y sus propiedades. ¿Ya? Ahora nos vamos a fijar en una propiedad o en algo que es súper interesante. ¿Ya? Entonces ya los números tienen inverso. Entonces fíjense que este problemita que teníamos, digamos, del x más 1 igual 3, o no, ese nunca fue problemita, ¿no? Que el x más 3 igual a 1, ahora lo puedo resolver. Porque como este tiene inverso, siempre yo puedo multiplicar acá. Puedo, o sea, restar, perdón, 3. Entonces me queda x vale menos 2. ¿Sí? Porque este tiene inverso. Siempre entonces puedo sumar su inverso a los dos lados. Pero para multiplicar no siempre se va a poder. ¿Se dan cuenta o no?
Para multiplicar, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2x igual 5? ¿Habrá un entero que haga eso o no? ¿Habrá algún entero que haga esa cuestión? No. No, ¿no es cierto? El problema es que no tengo fracciones, ¿no? Pero el problema también, aparte de que a veces no puedo, entonces, el tema es que a veces sí puedo. Si dijera 2x igual a 6, entonces puedo. ¿Cuánto sería x? Claro, entonces, ese es nuestro tema ahora. ¿Cuándo esto sí se puede resolver? ¿Ya? Para el caso de la suma era fácil. O no sé si fácil, podemos mirarlo. ¿Cuándo se puede resolver esto en los naturales, por ejemplo? ¿Sí? Sin que aparezcan los números negativos. Se puede cuando este número de acá es menor que este. Es una cuestión solamente de igualdad. Cuando este es menor que este. ¿Se dan cuenta? Si el número de acá es menor que el de acá, yo lo resto y sigo teniendo un número natural. Y esto lo puedo resolver. Acá el criterio parece ser más complicado. ¿Cuándo yo lo puedo resolver? Y la respuesta, así como en palabras, pero ahora hay que definirlo matemáticamente, es cuando este número divide a este. Entonces eso es lo que tenemos que estudiar ahora, la divisibilidad. ¿Ya? Que de alguna manera también ordena a los números, pero es un orden más caótico, un orden difícil de entender, así como son difíciles de entender los números primos. No es un orden tan sencillo como mayor y menor, pero también es una suerte de orden. ¿Ya? Entonces, vamos con la divisibilidad. Yo voy a partir con dos numeritos enteros. ¿Ya? Aquí tal vez debería haber dejado esto escondido mientras para que no se me distraiga. Entonces vamos a partir con dos numeritos enteros. Miren acá, este recuadro, la definición. ¿Ya? Y vamos a pedir que uno de ellos sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces vamos a decir que este numerito que es distinto de 0 divide al otro si es que existe algún entero k, ¿ya? Tal que el b sea igual a a por k. Y se denota como a divide a b. Entonces un número divide al otro, ¿sí? El a divide al b cuando a por alguna cosa me da b, por algún entero, ¿no? Estoy hablando de entero. Ya, entonces el 3 divide al 9, por ejemplo, ¿no? O veamos acá los ejemplos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el menos 12 es 3 por menos 4. ¿Sí o no? El menos 12 es 3 por menos 4. Entonces el 3 divide al menos 12. El menos 4, de hecho, también divide al menos 12. ¿Yes? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, cuando A divide a B, se dice que A es un divisor de B. Se dice que el A es un divisor de B. Y al revés, se dice que B es un múltiplo de A. ¿Sí? Eso tal vez lo hayan escuchado, un múltiplo. ¿Sí? Como el B es A por algo, entonces el B es un múltiplo de A. Aquí el menos 12 sería un múltiplo de 3. ¿Sí? Y el revés, un divisor. El 3 sería un divisor, que es lo que dice acá. Entonces el menos 12 es un múltiplo de 3 y al revés, el 3 es un divisor de menos 12. ¿Ya? Eso es un divisor. Y aquí hay otra, el 3 divide al 3051. ¿Ya? Si no me creen, pueden sacar la cuenta, pueden sacar su calculadora y pueden poner 3051 y lo dividen por 3, ¿no es cierto? Y les da exacto, 1017. Entonces, claro, ahí estaría. Lo que está pasando entonces es que el 3051 es igual a 3 por 1017. ¿Ya? Entonces yo digo que el 3 divide al 3051. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Entonces, ay, no me apure tanto, no se me apure. No se me apure. Ya. Entonces, una cosa más que uno escribe de repente es el conjunto de divisores y el conjunto de múltiplos. Entonces, para cada entero n, vamos a denotar como dn al conjunto, menos mal que revisamos los conjuntos, el conjunto de todos los divisores, ¿ya? Y el conjunto de todos los múltiplos lo vamos a denotar como md, divisores múltiplos, ¿ya?
Y vamos a darnos cuenta, como en el ejemplo de acá, que si el n es distinto de 0, el conjunto de divisores siempre queda finito, mientras que el conjunto de múltiplos queda infinito. Entonces, por ejemplo, los divisores del 49 serían el 1, el menos 1, el 7, el menos 7, el 49 y el menos 49. ¿Ya? Entonces, después uno aquí para no escribir tanto, uno pone un más menos. ¿Ya? Entonces, los múltiplos del 8 serían el 0, el 8, el menos 8, el 16, el menos 16, el 24, el menos 24, el 32 y el menos 32. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vamos a revisarlo en el GeoGebra. ¿Ya? Miren, fíjense primero. Vamos a marcar el punto, el 49. ¿Ven el GeoGebra, no es cierto? ¿Sí? Sí se ve. Sí. Sí, profe. Dice, yo tengo aquí el 49. ¿Ya? Preguntarse por sus divisores es ver qué, o pensémoslo como un segmento incluso, es qué numerito corta en este segmento. ¿Ya? O permiten medirlo. Entonces, por ejemplo, fíjense que los divisores del 49 son el 1, porque yo esto lo podría medir de 1 en 1. Es un poco latero, pero el 1 siempre va a estar. Y la única otra medida posible que me permite medir esto es de 7 en 7. Entonces, por ejemplo, yo parto aquí de 7 y voy a poder medirlo, porque va a estar el 7. Ah, eso, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner un vector y lo voy a ir copiando para allá, ¿no? Entonces, aquí tengo el 7, ¿no? No me quedó muy bueno. No me quedó muy bueno. Ah, esta cuestión no está magnética, ¿no? Ahí. Entonces, ajustate. Ah. No se quiere pegar al 49. Ahí, ahí sí. Estoy medio torpe. Ya. Ahí. Entonces yo quería que vieran que de 7 en 7, de 7 en 7, ahí, vamos a llegar hasta allá. Esa es como la idea en el fondo. ¿Cómo diría que yo trasladaba esto? Este punto, aquí, ¿no? Ahí, traslación, en ese vector. No, el vector U. Puta, lo estoy haciendo malo. Entonces quiero trasladar el punto C ahí, en ese vector. Entonces C'. Ahora de nuevo el punto C' en ese vector. S por S, S por S, S con S, y este de nuevo, y llegué. ¿Sí? Entonces si yo tomo otras medidas, nunca voy a llegar justito. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, por eso puedo medir de A1, de 7 o de A49 en 49. ¿Sí? Hay otros números con más divisores. ¿Ya? Hay otros números con más divisores. Entonces, por ejemplo, no sé, por el 12 voy a poder contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 6 en 6, de 2 en 12, de 1 en 1. ¿Sí? Y también con los negativos. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es toda la idea. ¿Ya? Mientras que los múltiplos, ya ahora contando de eso en eso, ¿por qué números paso? Entonces, si yo cuento de 8 en 8, me voy por los positivos, 8, 16, 24, 32, bla, bla. Y para el otro lado, menos 8, menos 16, menos 24, menos 30. Entonces aquí, ¿de cuántas maneras puedo contar para alcanzar a contar el 49? De tanto en tanto. Y acá, los números al contar de 8 en 8. Esos son los múltiplos y esos son los divisores. Ya, los divisores son un poco más difíciles de pillar de repente. Los múltiplos es re fácil, pues. Voy contando de 8 en 8 y los negativos los tengo que pescar también, pues. Los divisores, en cambio, tengo que fijarme en todos los numeritos más chicos, ¿sí? Y ver si los dividen o no. ¿Ya? Ahí. No sé si en todos, pero en varios.
¿Ya? Ahí vamos a jugar un poco con los divisores, son más difíciles de pillar. A eso me refería con que es más difícil ordenar esto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a los números primos. ¿Ya? ¿Saben qué? Quiero hacer algo. Siento que hay una diapositiva que quiero ver antes. Quiero ver antes. Entonces, perdónenme que me salte esto, lo vamos a ver. Quiero ver antes esta, el algoritmo euclidiano de la división. De bien la dejaba antes, después la voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, este caballero de acá, Euclides, hace muchos años, él vivió entre el 325 antes de la era común al 265 antes de la era común. Y fíjense que estos números, los números antes de la era común, hablando de números negativos, podemos pensarlos como un número negativo. Por eso este hombre no viajó hacia el pasado, ¿no? El 265 es mayor que el menos 265, es mayor que el menos 325. ¿Sí? Entonces está todo bien, el mundo fluye en su cauce natural, el hombre nació en este año y murió después, en un número mayor. ¿Ya? Hablando de números negativos. Entonces a este caballero se le ocurrió como ustedes aprendieron a dividir en el colegio. ¿Ya? Solo que aquí lo voy a definir en términos matemáticos, el algoritmo de la división es que para todos los números A y B en Z+, ¿ya? Voy a pensar los positivos, pero negativos también puedo. Pero positivos se entiende más clarito. Existen únicos, otros dos enteros positivos, únicos, ¿ya? Tales que el A yo lo escribo como B por Q más R, ¿ya? Y ese R, además, cumple cierta propiedad especial, que es que vive entre 0 y B, ¿ya? Puede ser 0, pero no puede ser B. ¿Sí? Es mayor o igual que el 0, menor que el B. ¿Ya? Y estos numeritos tienen nombres y estos nombres les van a sonar. El A se llama dividendo, el B se llama divisor, el Q se llama cociente y el R se llama resto. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, si el dividendo es 191 y el divisor es 7, el cociente es 27 y el resto es 2. ¿Ya? Pues pasa eso. Y si quieren lo podemos revisar en la calculadora. Efectivamente, 27 por 2, ¿ves la calculadora, no es cierto? No, 27, perdón, por 7, 189, más 2, 191, y el 2 es un numerito que está entre 0 y 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace esto? Uno, esto sí que yo creo que lo traen visto del colegio, pues bueno, si no alguien me dice igual, pero yo creo que esto sí que sí, ¿no? Uno aquí agarra el 191 y lo divide por 7. Entonces dice cuántas veces entra el 7 en el 19 y resulta que entra 2, porque 2 por 7 es 14 y 3 por 7 es 21, ya me pasé. Y 14 al 19 son 5, ¿no? Entonces bajo el 1 que me quedaba y el 7 en el 51 entra 7. ¿Sí? Porque 7 por 7 es 49, pero 7 por 8 es 56, ya me pasé. Y resto. ¿Sí? Y me da 2. Y ya no tengo más numeritos que bajar, así que este de aquí es el resto, ¿no? Entonces este es el resto, este es el cociente. ¿Sí? Este de aquí es el dividendo, porque lo estoy dividiendo, y este de acá es el divisor, que es el que divide. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Sí. Ya. Entonces, aprendan bien cómo se escribe esto, no es nada del otro punto, es algo que muy probablemente todos ya cachaban, ¿o no? Saben dividir, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguien que no, igual puede practicar, ¿no? Esas cosas igual se pueden pillar por ahí en internet. Entonces, un ejercicio más, dividir 28.104 por 4. Veamos cuánto nos da. Entonces, lo mismo, ¿no? Ahí, 4 por 8, ¿no? 7. 4 por 7. 4 por 7, 28. Hoy sí. De repente no se tupe. Ya, 0. El 1 no entra. Así que 0. ¿Sí o no? Bajo el siguiente. 2. 2 por 4, 8. Resto me da 2. 4. Y 4 por 6. Perfecto. Entonces, este es el cociente. ¿Sí? No, te equivocaste ahí, Raúl, hay que practicar. Entonces, 7026 nos dio. ¿Sí? Igual, podemos siempre revisar en la calculadora.
7026 por 4, 28.104, ¿no? Y el resto es 0, así que está todo bien. ¿Ya? Y fíjense que aquí lo importante es que el resto nos dio 0. ¿Ya? Por eso quisiéramos este ejercicio, ¿no? Cuando el resto da 0, significa que este divide a este, porque es exactamente lo que definimos como divisibilidad. 28.104, entonces resultó ser 4 por 7.026 más 0, más nada. ¿Sí? Más nada. Entonces, si no puedo no escribirlo. Y ahí se ve entonces que el 4 divide a este número. ¿Ya? Entonces, eso lo tengo escrito por acá. Que es esta observación, que la quería tener de antes. ¿Sí? Por si alguien está perdido con lo de dividir, esta es otra manera de entenderlo. ¿Sí? Cuando decir que B divide a A es lo mismo, eso significa sí, solo sí, significa que decir esto es exactamente lo mismo que decir que cuando yo divido A por B, el resto es 0. ¿Sí? ¿Estamos o no? Profe, una leve consultita. ¿Ya? Ya, resulta que en la observación que está en rojo, entonces siempre el palito que está entre la B y la A se lee como una división, no como un tal que. Porque en la guía aparecía varias veces ese símbolo y parecía que a veces no era división. No, ese símbolo es que no es una operación, es una relación. ¿Ya? Ese símbolo lo definimos nosotros por acá. ¿Ya? Por aquí está su definición. Así se escribe que A divide a B. ¿Ya? Tengo dos números enteros. Entonces, A divide a B se escribe así. A divide a B. Significa que A es un divisor de B. Es una afirmación, digamos, no es una operación. Aquí estoy diciendo que A divide a B. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que el 3 divide al 3051. Eso dice que si tú divides, el resto te va a dar 0. Es una afirmación. ¿Sí? Lo que tú podrías decir de esto, a lo mucho es si es verdadero o falso. ¿Ya? No tiene un valor de verdad, pero no un valor numérico. Un valor de verdad significa que puede ser verdadero o falso. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, ¿estamos entonces con lo euclidiano? Ya, yo creo que era mejor eso ponerlo antes. Me arrepiento de cómo elegí el orden ahí, así que por eso lo quise que lo vimos antes. Vamos ahora entonces, si no hay más dudas, vamos a ir con los números primos. ¿Estamos o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay duditas, preguntas, consultas? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora vamos a definir un par de cosas. Primero, vamos a hablar de un número entero. ¿Ya? Un número... Ah, habían hablado más cosas. Chuta, yo no estaba mirando el chat. Así, no, por cerca, la gente de números, todo bien, profe, de nuevo, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es una unidad? El chat había dejado de correr. Una unidad, un número entero, se va a decir una unidad si es que es el 1 o el menos 1. ¿Ya? Una acotación significa que el número solo tiene dos divisores, en este caso, el 1 y el menos 1. ¿Ya? Eso es una unidad. ¿Ya? Tiene que ver también con que es invertible, pero eso lo vamos a hablar después, cuando hablemos de los racionales. Entonces, es una unidad. El 1 o el menos 1. Entonces, lo que quiero hacer, digamos, al decir eso es dejarlo fuera. Después, entonces, un número va a ser primo, ¿ya? Primo, si tiene exactamente 4 divisores. Y es lo menos que puede tener si es que no es una unidad, que sería el más 1, el 1, digamos, el menos 1, el a y el menos a. ¿Ya? Y finalmente vamos a decir que es compuesto si es que no es ni unidad ni primo. En ese caso tiene más de 4 divisores. Tiene 2, 4 o más. O sea, ejemplos, el 2 es primo. Porque ¿cuáles son los divisores del 2? El 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. ¿Sí? Así que el 2 es primo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, el 3 también es primo, porque sus divisores son el 1, el menos 1, el 3 y el menos 3. El 4 es compuesto, ¿sí? Porque tiene 6 divisores. El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 4 y el menos 4. El 5 de nuevo es primo, porque sus divisores son el 1, el menos 1, el 5, el menos 5. Tengo que revisar que si lo divide el 1, el 2, el 3 y el 4. Ninguno lo divide, así que son eso.
¿sí? Los divisores siempre son de magnitud más pequeña. El 6 es compuesto, ¿sí? Porque tiene, de hecho, tiene hartos divisores. El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 6 y el menos 6. Ya. ¿Dudas aquí de lo que significa ser un número primo? No. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a este teoremita, que este puede ser el que a veces más cuesta. Así que pónganle atención. Más que no le tengan miedo, sino que tenganle ojo. Mírenlo y entiéndanlo. ¿Ya? Dice, este es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Tiene un nombre cototudo. Lo que dice es bien sencillo en realidad. Es que todo número entero, que no sea el 0, se puede escribir de forma única de la siguiente manera. Como el producto, un producto largo, de una unidad, o sea, puede ser 1 o menos 1, en realidad me está diciendo puede ser positivo o negativo, así que aquí la unidad va a ser 1 o menos 1, ¿ya? Y puros primos acá, ¿con qué salvedad? Con de que, o sea, varios números primos, alguna potencia, números primos diferentes, debería haber dicho ahí, ¿sí? Todos los PI son primos positivos, distintos entre ellos, elevados a una potencia, que es un entero positivo. O sea, en el fondo estoy diciendo, cada número entero se escribe como producto de primos. ¿Ya? Sé que no hemos visto potencias, pero igual, al menos intuitivamente, deben saber lo que es multiplicar un número varias veces por sí mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 21 no es primo, es compuesto. ¿Por qué? Porque tiene varios divisores, que no son solamente el 1, el menos 1, el 21 y el menos 21, sino que además tiene como divisor al 3, por ejemplo. Pero ahí se acaba, el 3 y el 7. Y el 3 es primo, el 7 es primo. Si no es primo, se descompone como producto de primos. Eso es lo que está diciendo el teorema fundamental de la aritmética. También se conoce esto como descomposición en números primos. El 90 es 2 por 3 al cuadrado y por 5. 2 por 9 por 5. ¿Sí? Y ese, el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo. El 102, el menos 102, se escribe como menos 1, la unidad, ven que a veces es un 1, otras veces es un menos 1, por 2, por 3, por 11. Perdón, por 17. ¿Ya? El menos 112 se escribe como menos 1 por 2 a la cuarta y por 7. ¿Ya? ¿Cómo vamos a encontrar estas cosas? A veces es un poco difícil, así que les traigo un par de recetas para encontrarla al menos con números chiquititos. Lo que pasa, y por eso digo que este orden es mucho más difícil que el orden, por eso les decía que esto de la divisibilidad también se puede pensar como un orden. Que ahora yo aquí ya sé al tiro todos los números que dividen al 90. Al 90 lo divide el 2, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10, el 15, el 45, el 30, me faltó entre medio. Puedo pedirle todos los divisores, porque son las distintas combinaciones entre los primos que lo dividen. La descomposición prima, o descomposición en números primos, o teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Todos esos nombres puede tener. Es lo mismo, o sea, el teorema es la oración, digamos, el teorema es el que te dice todo número entero tiene una descomposición prima y es única. Eso es lo que te dice el teorema fundamental de la aritmética. Digo que podría un número tener varias, ¿sí? O podría algún número no tener. ¿Ya? Lo que te dice el teorema fundamental de la aritmética es, usted tranquilo, todo número entero se descompone como producto de números primos. Y una unidad. Puede ser el 1 y o el menos 1. ¿Ya? Esa es como la diferencia de concepto. Bueno, es eso. Los primos en general son difíciles de encontrar. Son súper difíciles. Hay computadores, los computadores más potentes de la vida, pensando en números primos más grandes, tratando de encontrarlo. Es como incluso una manera de medir la velocidad de un procesador. ¿Ya? Encontrar números primos grandes. Es una tarea compleja. No hay como un algoritmo. No es como que yo le diga, así usted encuentra todos los números primos. Eso no existe. Ni puede existir. ¿Ya? Y por eso es un orden más complicado. ¿Ya? Una forma, es mucho más difícil decidir si algo es primo o no, que si es menor o no que otra cosa. ¿Ya? Entonces eso hace que los números primos sean difíciles. Y es un área de la matemática estudiarlo, su distribución, todo el asunto. ¿Ya?
pero con respecto a los primos chiquititos, uno los conoce. ¿Ya? Y vamos a ver unos criterios para saber cuándo esos números dividen o no sin tener que estar sacando toda la cuenta. ¿Ya? Entonces, probablemente varios de estos ya los conozcan. Entonces, un número entero cualquiera es divisible por 2 si es que la cifra de sus unidades es un múltiplo de 2. Y en ese caso uno le llama un número par, de hecho. ¿Sí? Tiene que terminar en un múltiplo de 2. Uno le mira solamente el último dígito. ¿Sí? Tiene que ser, bueno, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Los números, los dígitos pares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con eso? No, profe. ¿No? Ah, súper. Estos algunos probablemente los conozcan, otros quizás no. ¿Ya? Por 3. Un número es divisible por 3 si es que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Entonces es más fácil de revisar. Entonces, por ejemplo, el 3 divide a este. Uno podría sacar la cuenta y ver si divide exacto o no, pero también puedes llegar y sumar los dígitos. Entonces me da 6, más 3 son 9, más 5 son 14, más 1 son 15. ¿El 15 es múltiplo de 3? Sí. ¿Sí? Entonces divide. Incluso el 15 puedo revisar de nuevo. El 15 le sumo sus dígitos, me da 1 más 5, 6. Y ahí el 6 sí ya estoy seguro que es múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Lo conocían todos? ¿Alguien no? ¿Alguien no sabía Buena cómo ver si teoría. algo era divisible por 3? ¿No lo sabía? Ya, bacán. Ahora lo pueden aprender. Entonces, cuando uno está buscando la descomposición prima a un número, que es algo que sí tenemos que aprender a hacer, es súper útil, porque para ver si lo divide el 3, sencillamente sumo. ¿Ya? Para el 4, ¿ya? Para el 4 parecía que para el 2, ¿sí? Solo me tengo que fijar en las dos últimas cifras. Entonces me pueden dar un número súper largo. Lo puse aquí para eso, por lo mismo, para mi ejemplo puse el 91.316. El 91.316 es un múltiplo de 4. ¿Cómo lo sé? Le miro solamente las dos últimas cifras, que son un 16. El 16 es múltiplo de 4. 4 por 4 me da 16. ¿Ya? O sea, igual, me simplifica un poco la vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 8024 sería divisible por 4, ¿no? O el 18.324. ¿Sí? Importa solo lo que digo al final. ¿Quién me responde? 38.324 es divisible por 4, ¿no? Sí, es divisible por 4. Sí, ¿no es cierto? Porque termina en 24. Y el 800.515, el 28.515, ese no, ¿no es cierto? Que termina en 15. Entonces, eso es la gracia de esta cuestión. La hago corta, digamos, y ya no tengo que dividirlo por 4. Ya. Ahora, por 5. Por 5 el criterio también es bien sencillito. Es más sencillito, es como parecido al del 2. Tengo que ver solamente el último dígito, tiene que ser un 0 o un 5. Ahí al tiro sé que algo es divisible por 5. Entonces todo lo que está para acá, en este caso, no me importa. Puedo ignorarlo. Para el 245.285. Solo me importa el último dígito. ¿Es 0 o es 5? Ese es mi criterio. ¿Ya? 0 o 5. Y ahí sé al tiro si es que es o no divisible por 5. Para el 6, bueno, el 6 es un número compuesto. El 6 es 2 por 3. Así que es más fácil. Tengo que revisar el criterio del 2 y el criterio del 3. Entonces, este, por ejemplo, es divisible por 6, porque reviso por 3 y me da 3, 4, 5, 6, más 8 son 14, 15, 16, 17, 18. Y 3 por 6, 18. 18, o 18 también puedo sacar 8 más 1, 9. Le volví a sumar los dígitos. Divisible por 3. Y es divisible por 2 porque termina en 2, es par. Entonces, por 2 y por 3, así que es por 6. ¿Ya? ¿Estamos o no? Sí, Sí, profe. Sí, Ya. profe. El del 7 es raro. Este yo nunca me lo aprendo, pero se los tengo que enseñar igual. Y si alguien se lo aprende, ahí le sirve bacán. Ya, el del 7 es raro. Entonces, ¿cómo hago el 7? Tengo que sacar la diferencia entre el número sin el dígito de las unidades y el doble del dígito de las unidades, ¿ya? Y ver si esa cuestión es un múltiplo de 7. Entonces, ¿cómo hago este? Aquí voy a escribir mejor. ¿Cómo hago este? Tomo el número completo, ¿ya? Le borro las unidades, me queda el 53.
¿sí? Entonces, sin el dígito de las unidades y el doble del dígito de las unidades. ¿Quién sería el doble del dígito de las unidades? El doble del dígito de las unidades sería el doble de 2, o sea, 4. 4. 53 menos 4. 53 menos 4 me da 49. ¿Ya? Entonces, claro, el 49 es múltiplo de 7, así que estamos al otro lado. ¿Ya? Bueno, y uno se lo podría aplicar un número más grande, pero me dio un poco de tedio pensar en uno más grande. No sé, 528, 5282. Entonces agarro el 528 y le resto 4. Y me da 524. ¿No es cierto? Ah, pero este está peludo de nuevo. Ah, pero le hago lo mismo otra vez, po. ¿No es cierto? Le hago lo mismo otra vez. Entonces me quedo con el 52. Eh, ya, sí, es más fácil llegar y dividir por 7. Sí, puede ser. Ya, 52 menos 8. 8, 9, 11, 12, 4, 4. 44 y 0 es múltiplo de 7. Así que listo. Sí, no sé si a alguien le sirva o no en algún momento de la vida. La verdad, a veces es más fácil llegar y dividir por 7. Pero bueno, ahí está el criterio al que le sirva, le sirve. Por 8 basta revisar, es parecido al del 4, pero ahora hay que revisar las 3 últimas cifras y ver si es un múltiplo de 8. No es el más sencillo del mundo, pero de repente puede servir. Entonces, para el 8, en vez de revisar el 31.024, veo el 24 nomás. Serían las 3 últimas cifras. ¿Ya? Entonces, el 31.024, el 24 es 3 por 8, así que es divisible por 8. ¿Ya? El criterio va al 8. El para el 9 es lo mismo que el del 3. Subo todas las cifras y veo si es divisible por 9. ¿Ya? Así que aquí 2 más 6 son 8, más 5 13, más 2 son 15, más 3 18. Y 18 es 2 por 9. El 10 es súper fácil, solamente el 10 hay que ver si es que el número del final es un 0. ¿Sí? Porque tiene que cumplir el del 5 y el del 2. Así que tiene que ser 0, porque el 5 es impar. Y el 11, el último, el 11 sí es útil y no tan conocido, a diferencia del 7, que es desconocido y inútil. El 11, si la suma de los dígitos en posición par menos la suma de los dígitos en posición en par es múltiplo de 11. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sí sirve para hacer más fácil un número más grandote. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo el número, ¿sí? Y pongo todos los números que están en posición par. ¿Quiénes serían en posición par? Este y este. 1 más 6. Y les resto todos los que están en posición impar. Sería este y este. Entonces, menos 9, menos 7, menos 2. ¿Ya? O incluso, entonces esto me da 7, menos 9, menos 7, menos 2. 7 menos 7 me da 0, 9 menos 11. Ese es múltiplo de 11, así que es divisible por 11. ¿Ya? Pues tal vez nos quedan números chicos, siempre, porque son solo los dígitos. ¿Ya? Eso. Entonces ahí tienen un par de criterios, pueden estudiarlo, van a quedar en el campus y les pueden servir en algún momento. ¿Ya? Entonces ahora sí venía este caballero de acá y dudas, preguntas, consultas. ¿Se entiende lo raro de la divisibilidad? En general es difícil saber cuándo algo divide otra cosa. Ese es el problema. Por eso criterios, ¿sí? Siempre, y el que es infalible es este. ¿Sí? Pero revisar cada número dividiendo es un proceso largo. ¿Sí? Pero es infalible. Al menos esa es la gracia del mecanismo este que encontró Euclides. Hace muchos, muchos años. ¿Sí? Antes de la era común. Los criterios hay algunos que son fáciles de pillar. Es una pregunta entretenida. Me los he puesto a pensar. El del 7 nunca lo he estudiado en detalle. Los demás sí los entiendo. Si quieren así como pillarle la razón profunda. Bueno, hay gente que... Estos son criterios que creo que son antiguos. En general ahora a la gente que se dedica a eso, a la matemática, nos dan algo de dinero. No es como que sea mientras uno está ocioso. Una pega, un trabajo. Y antes no tanto, ¿no? Antes había que pillar a alguien que los financiara.
la Edad Media y esos tiempos. Ya. Terminemos entonces. Yo creo que alcanzamos a ver todo para que mañana veamos la guía. Mañana hagamos ejercicio y hagamos el cuestionario. Entonces, el mínimo común múltiplo. Ya. El mínimo común múltiplo. O no, no sé. Me quedan 10 minutos de clase. A lo mejor igual ya están cansados. Igual, quiero que lo entiendan bien. Lo dejamos hasta acá, ¿o no? Sí, es que de esto, la gracia de hacer los ejercicios, sí, mejor encontremos algunas descomposiciones primas. Mañana terminamos con el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Encontramos algunas descomposiciones primas. Ahí. Déjame salir del modo pantalla completa. Son 2 horas, pero la idea es que esta semana habían dicho por el WhatsApp de los módulos que termináramos antes a las 12:30. No sé bien por qué. Y que hiciéramos actividades del campus. Y mi experiencia es que en 2 horas terminan un poco fundidos, si es que es solamente de escucharme hablar a mí. Me empieza a dar susto ver materia nueva hasta ahora. Ya, entonces podríamos terminar de ver la materia nomás. Quiero ver, claro, ahora tenemos que ver esto, el mínimo común y el máximo común divisor. Quiero ver si es que en la guía vienen de encontrar descomposiciones primas. Sí, perfecto. Hagamos algunos de estos. No los vamos a hacer todos porque son sus ejercicios propuestos. Pero vamos a hacer algunos. Y ustedes van a ir haciendo eso. Eso vamos a hacer. Si alcanzamos, lo otro, pero quiero que trabajen un poco ustedes ahora. Otra paginita. Cálculo o descomposiciones primas. Descomposiciones primas. Entonces, todos ven lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profesor. Vamos a hacer el A, si les parece. Ese lo voy a hacer yo y el B lo van a hacer ustedes y lo revisamos. 136. Entonces uno tiene que ir pillando todos los divisores a esta cuestión. ¿Y cómo se los pilla a todos? Bueno, tiene los criterios, ¿no? Veamos al tiro, vemos al tiro que es divisible por 2. ¿Sí? Pero de hecho vemos al tiro también que es divisible por 4. ¿Sí o no? Porque veo los 2 últimos dígitos y 4 por 9, 36, ¿no? Así que es divisible por 4. Entonces al tiro ya sé que el 4 lo divide. Entonces voy a escribirlo aquí como 4 divide 36 por el criterio. Tengo que 4 divide a 136. Ya sé que lo divide el 4. Ahora, ¿cuánto me da 1 más 3 más 6? Ya, por 3 no, ¿no es cierto? Pero, ya, no, pero filo, dejémoslo ahí. ¿Para qué voy a escribir que el 3 no? Lo pueden revisar ustedes. El 3 no. Entonces, ¿qué hago ahora? Veamos cuánto me da. 136 dividido por 4. ¿Ya? Pues al tiro ver que por 7 no. Miren, 13 menos 12, 1. No es divisible por 7. Veamos. 4, 3. 3 por 4, 12. 1, 16. Sé que me va a dar resto 0 porque ya sé que es divisible por 4. 4. 4 por 4, 16. Entonces ya sé que el 136, entonces digamos, el 136 es de hecho 2 al cuadrado o 4 por 34. Ya, pero el 34 me sigue desafiando, ¿no? Pero el 34 de nuevo es divisible por 2. ¿Sí? Saquemos 0 al tiro. Me da 1, 2 por 1, 2, 1. ¿Cómo? ¿Si me quedo por 7? ¿No sirve el criterio del 7? Está mal el criterio del 7. O no, lo saqué mal. 2 por 1, 2, 1.
Loco, voy a revisar no, eso sobre- entonces. ¿Está bien, po? 2 por 7, 14. Ah, 17, po. Ah, ah. Ya, ¿por qué no debería ser eso? Sí, ya. Y el 17 sí que es primo. ¿Ya? Y entonces esto lo puedo escribir como 2 al cubo por 17. ¿Ya? Y eso sería la descomposición prima. Va, ahí escribí un 3 y eso es un 2. Olvídense que hice eso, fue incorrecto. Ya, ahí está. Ahora, ¿cómo pilla uno los primeros primos? Podría aprovechar de contarles si tienen la duda de si el 17 es primo. Pueden revisar todos los números. De hecho, está su raíz cuadrada, pero no hemos visto raíces. Más chico y ver si lo dividen o no. O pueden hacer la más o menos famosa criba de Eratóstenes, que es como, esto se le ocurrió a Eratóstenes, otro matemático antiguo. ¿Ya? Se le ocurrió una manera de pillar primos. Súper buena. Al menos para su época. ¿Sí? Los que no les suene Eratóstenes, de hecho, es el primer humano conocido que calculó el radio de la Tierra. ¿Sí? ¿Cierto? La Tierra es una esfera, o se parece a una esfera, y los griegos lo sabían bastante bien ya, y él fue capaz de medir el radio. Este mismo hombre, Eratóstenes, se paró, supo cuando el Sol estaba justo de frente, porque veía el fondo de un pozo, ¿no es cierto? Entonces, después lo midió en otro momento del día, no creo que en otro lugar, de hecho. ¿Sí? Entonces supo cuánto se había desplazado la Tierra, digamos, cuánto era esta distancia en el fondo. ¿Sí? La distancia no era muy grande, así que lo hizo como un triangulito, como contar en un cierto tiempo. ¿Sí? Un genio. Un maestro de la ciencia. Ya. Y además entonces encontró esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno, el 1 ya sabe uno que no es primo, y después dice entonces el siguiente, este sí que es primo, el 2. Tiene que ser primo. ¿Y qué hago? Descuento todos los múltiplos de 2. Se van. Esos no pueden ser primos porque el 2 los divide. Listo, terminé. Ahora veo el siguiente. El siguiente número ese tiene que ser primo, porque hasta ahora ninguno de los más chicos entonces ahora descuento todos los múltiplos de 3, que serían, voy a hacerlo con otro color si quieres, el 6, el 9, el 12, cuento de 3 en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya se va. El siguiente tiene que ser primo, el 5 es primo. Y ahora saco todos los múltiplos de 5, que serían el 10, el 15. El siguiente tiene que ser primo. Y saco todos sus múltiplos, que serían el 7, el 14, y bueno, si hubieran más números escritos, obviamente hubieran más. El siguiente tiene que ser primo. Y de hecho, mira, ya me quedaron puros primos. Y ahí se ve que el 17 es primo. Entonces esa es la criba de Eratóstenes y me sirve para encontrar primos. Así que el 17 es número primo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está aquí? ¿Una consulta? Nada de nada. ¿Ya? Entonces les toca a ustedes hacer el siguiente, que sería el 455. De Múltiplo de 5. sería 455. Al tiro voy a ver que múltiplo de 5, por ejemplo, ya. Adelante, ustedes me dicen cuál es la descomposición prima. Vamos a dar unos minutitos para hacer las 2:30. Vamos a hacer para las 12, démosle 2 minutos, o 3 minutos, ya 4 minutos. Aquí no puedo saber, a diferencia de los controles, cómo van. Me van diciendo si la tienen. No me digan el resultado, sí, para que todos lo alcancen a sacar. Profe, ¿puede subir un poquito para sacarle una foto a los números? Esto, ya, ok. Lo voy a subir igual después. Ah, pero para ahora. Ya, si tienen dudas, igual, a medida que vayan avanzando, me preguntan, las respondemos entre todos, para que no se queden pegados, si algo no saben hacer.
Listo, profe. Haciendo mientras. Ya, vamos haciendo, vayan haciendo los siguientes, pues. Después los vamos a revisar. ¿Sí? Los que terminan. Y los que no alcancen y los que tengan dudas, me van escribiendo en el chat o me hablan. Yo voy a buscar un cafecito. Que agüita nomás mejor. El agua ya. Profe, A ver, dígame, Claudio. podría ser más concepto. Ejemplos del 11, porque no entendí muy bien si aplica a todo. Del 11. Ya, pues revisemos si es que el número 9.595.238 es divisible o no. Ya, o el 952.381, si es divisible por 11. Ya, ¿cómo hacemos esto? Tomo todos los que están en posición par, ¿ya? O sea, esto partiendo contemos de acá, por ejemplo. O da lo mismo en realidad de donde cuente. Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Digamos que parto de acá. Entonces, los que están en posición par, digamos, sería el segundo, el cuarto, el sexto, ¿ya? Y los que están en posición impar serían los otros, ¿sí? Entonces, sumo todos los amarillos, que serían el 5, el 3, el 1, y le resto la suma de todos los azules, ¿ya? Esa es la idea. Entonces aquí me da 5, 6, 7, 8, 9, menos todo esto de acá, ¿no es cierto? Si quiere, para no sacar la cuenta, puedo cancelar. Aquí me va a dar menos, esta suma me da menos 11. O si quieres sacar la cuenta, ¿no? Sumas y después resta. Y menos 11 este es divisible por 11 de nuevo. Qué buena suerte. Entonces el 11 es divisible por 900. Ah, no, es 10. Menos 10. Ese no. Ese no. Entonces el 11 no divide al 952.381. ¿Ya? ¿Y si da resultado 0? Ahí sí, que el 11 divide al 0. El 0 siempre es múltiplo de todos los números, porque 11 por 0 me da 0. ¿Sí? Tal vez hay una propiedad, podríamos anotarla en rojito. Entonces, atención, si quieren. Atención. Todo A en Z cumple que cumple que el 0 es uno de sus múltiplos. El 0 es múltiplo de A. ¿Sí? Dice el 0 pertenece a sus múltiplos. El 0 es un múltiplo de A. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque A por 0 da 0. Así que estamos bien.
¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿O otro ejemplito más de cómo se hace? El del 11. Sí, queda bien. Gracias. Ok. Ya, ¿cómo le fue con el 455? ¿Sí? ¿Está listo ya o no? ¿Hay alguien que le haya costado, que todavía no lo logre sacar, que necesite otro ejemplo? Ya. ¿Alguien más que tenga alguna dudita? ¿No? Ya, vamos a hacer el 455 en la pizarra. Ya, hagamos el 455. Después seguimos con lo siguiente. Ahí. Entonces, el 455, ¿cómo lo hago? Ya, sé que es divisible por 5, ¿no? Divisible por 5. ¿Sí? Entonces lo divido por 5, porque termina en 5. Entonces, si me sé los criterios, es más fácil. Divido por 5 y me da 5 por 9, 45. ¿Sí? Resto me da 0, 5, 1. 5, resto obviamente 0. 91. Entonces, este numerito se escribe como 5 por 91. Creo que así lo hacíamos en el colegio, tal vez ayude como a irlo entendiendo. Entonces ya lo separé. Ya escribir eso es como haber escrito, como lo escribiría yo, digamos, ahora un poquito de más grande si quieren, que el 455 se escribe como 5 por 91. ¿Sí? Es como decir eso. Entonces me queda el problema del 91. Pero el 91 es divisible por 7. ¿Cómo lo sé? Por el criterio, miren. Voy a sacarlo por el criterio. 9 menos el doble de la cifra de las unidades, 2. Eso es 7. Perfecto, es divisible por 7. ¿Sí? Entonces el 91 es divisible por 7. ¿Ya? Si no se te ocurre hacerlo así, te podés ir preguntando. Por 1 no me sirve, por 2 no, porque no es par, es impar. Por 3 tampoco, porque 9 más 1 me da 10. ¿Sí o no? Y 10 no es divisible por 3. Sumo sus dígitos. Por 4 tampoco, porque ni siquiera es por 2. Por 5 tampoco, porque para por 5 tiene que terminar en 0 o en 5. 6 tampoco, porque no es ni por 2 ni por 3. Por 7, el primero que podría ser. Entonces ahí, si quieres derechamente, puedes revisar y sacar 91 dividido en 7, si no te acuerdas del criterio. ¿Ya? Y vemos, pues 7, 7 por 1, 7, resto, me da 2, bajo el 1, 3. 3 por 7, 21. Resto, 0. Ahí está. Y el 91 entonces es 7 por 13. ¿Ya? Y ahí terminé, porque este es primo y el 13 también es primo. ¿Sí? De hecho, en nuestra criba acá ya sacamos algunos primos más, que serían el 13 y el 17. Si quieren más primos, pues lo pueden buscar, de hecho. Ahora, para revisar, entonces, bueno, el 455 sería 5 por 7 por 13. Esta cuestión, el OneNote parece que hace la maldad, ¿no? Vamos a ver. 455, matemáticas, factorizar. 5 por 7 por 13, perfecto. Hicimos súper. Ya. El siguiente. 13.800. Entonces, C. 13.800. ¿Alguien tiene dudas hasta acá o no? Quedaron muy separados. ¿No? Ya. Entonces, dale con el 13.800. Démosle 5 minutitos. Los que ya lo hicieron pueden seguir haciendo lo siguiente. Mejor dejo la pantalla acá. ¿Sí? Para que vayamos trabajándolo. Esto, si es que termina la clase y todavía tienen dudas,
y aún si no se atreven a preguntarme, estúdienlo un ratito, ya en la tarde, en algún momento, porque va a ser importante mañana que va a poder mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Si tienen dudas, me preguntan nomás, ¿eh? Ustedes no ven cuando yo veo las cámaras, ¿no es cierto? A ver, no los veo de todas maneras, si nadie tiene la cámara. Quería, como cuando uno está en la sala y los mira y dice que van, cómo van con las tareas. Da exactamente lo mismo. Profe, ¿Mm? había que. ¿Era la C o la D? La que estaba viendo. La C, pero si terminaste la Ya. C no hay problema si estás haciendo la D. Es que pensé que me había equivocado. Ya. ¿Cómo salió el C? ¿Salió el C o no salió el C?
Ya. Miren, el C. ¿Alguien que le falte todavía? ¿O que haya tenido alguna duda, que esté pegado en alguna cosa? No, profe. Ya, revisémoslo entonces. Aquí uno, si quiere, puede tomarse un atajito, puede al tiro ver que es divisible por 100, de hecho, que es por 10 y por 10, ¿no es cierto? Y el 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 10 por 10. ¿Ya? Y el tiro eso me queda por 138. ¿Sí? O si quieren escribirlo como de la otra manera, como lo pensé, digamos, sería, aquí por lo menos tiene que salir el 10 dos veces, y 138. Y cada 10 es 2 por 5. ¿Sí? Y ahí estamos pensando en este, ¿cómo sería? ¿Sí? Ya, este sigue siendo divisible por 2. ¿Sí o no? Por 2. ¿Y 2 por cuánto? Por 4 no, ¿no? Porque el 36 es múltiplo de 4, el 38 no. Pero si yo sumo sus dígitos da 12. Así que también va a ser divisible por 6 en realidad. Por 2 y por 3. Entonces lo voy a dividir para ver cuánto me falta. 138 dividido en 6. 8, 9, 12. 2 por 6 son 12. El resto me da 1. Y el 8 lo bajo. Y 3 por 6, 18. 18. Entonces esto se escribe como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 por 3 por 23. ¿Sí? Aquí habría un 23 para los que les gusta escribirlo así. ¿Ya? Y esto lo puedo agrupar como 2 elevado entonces al cubo por 3 por 5 al cuadrado por 23. ¿Ya? Ahora el 23 parece que es primo, ¿no? Sí, era 23. Por Creo 1, que por 2, sí. por 3 y por 4. Primo. Miren, si que ya cachan más o menos las raíces cuadradas, es más fácil de revisar. Ustedes le sacan la raíz al 23 y saben que es más chica que 5, ¿no? Porque la raíz de 25 es 5. Entonces uno tiene que revisar del número del 1 al 4 nomás y sacar el problema, para que no estén revisando tanto. 1, 2, 3, 4, por los que sepan raíz. ¿Ya? Porque si no lo divide un número más chico que la raíz, entonces no puede tener otro divisor. Ya, probar eso tal vez es un poquito más difícil, hay que saber raíz. Pero eso es un secreto. ¿Ya? Entonces, reviso ahí nomás. Entonces reviso el 1, el 2, el 3 y el 4. No es por 2, no es por 3, así que no es por 4, estoy listo. Es bueno dejarlos como potencia, sí, es bueno. Porque si no, como que este 2 y este 2 te quedan sueltos y podrían haber otras maneras de escribirlo. Hay que tratar de irlos agrupando. ¿Sí? Yo encuentro que esta es la forma más bonita de ponerlo. Aprovechen de practicar las potencias, igual después las vamos a ver, como con más detalle. Las raíces y todo. Ya, estaría listo el C entonces. Ya, siempre podemos revisar con la computadora. Si no tienen este programa, bueno, ya deberían poder tenerlo porque tienen el Office. Ahí dar la respuesta, ¿no? 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado por 23. Ustedes lo eligen, van a matemática, pam, factorizar. Obviamente, si me llegan y me chantan esto ahí y me dicen listo, no les voy a poner puntaje en la prueba, ¿no? Pero para revisar, puta, sirve. También tienen el símbolo A y qué sé yo. Ya. ¿Estamos? Estamos. Ya. Yo no sé si hay dos. No había cachado que habían dos, de hecho. No había cachado la diferencia.
Ya. El D. Vamos con el D. Y con eso terminamos, yo creo, porque ya son las 12:50. Dejemos unos minutitos. Ya. Yo creo que estamos de tiempo, por igual por la hora, para ir cerrando. 35.343. 343. 35.343. Ya. ¿Cuánto les dio? A ver. ¿O no estamos todavía? ¿Alguien lo tiene ya? Yo lo tengo, profe. ¿Cuánto le dio? 3 elevado a 3 por 7 por 11 por 17. Ya, vamos a revisar. Entonces partimos con este numerito. Al tiro uno ve que por 2 no es. Pero podría ser por 3, ¿no? Y de hecho podemos sumar los dígitos. Entonces sacamos 3 más 5 más 3 más 4 más 3 me da 9 más 9, que sería 18. De hecho, hay que al tiro caché que es divisible por 9. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces este es divisible por 9. Entonces saquémoslo por 9. Eh, 9 por cuánto? 9 por 4. No, 9 por 3. 9, 27. 8, ¿no? Estoy bien, ¿no? Sí. 3.
7 por 9, 9 por 9, 81. 9. 81. 2. 4. 2 por 9, 3 por 9, 27. 2 por 9, 18. 6. 3. 7. Por 9, 63. 0. ¿Ya? Así que el numerito, voy a borrar esta cuentita de acá, se descompone como 9 por 39.000, no, 3.927. ¿Ya? Ahora, este de acá, de nuevo podría ser divisible por 3, porque este criterio me sirve hasta para 9 nomás. ¿Sí? Entonces, de nuevo lo saco. 3 más 9 más 2 más 7. 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 21. Es divisible por 3, pero no por 9. Entonces es divisible por 3, pero no por 9. Ya, pues entonces puedo dividir por 3 una vez más. 3.927 dividido por 3 me da 1, 3, resto 0, 9, 3, por 3, 9, resto 0, 2, 0, resto, bueno, sigue quedando el 2 nomás, bajo otro número, 7, 3 por 9, 27. ¿Sí? Entonces ahora este se descompone como 3 por 1.309. ¿Ya? Y ese 1.309 obviamente ya no es divisible por 3, porque si no el anterior hubiera sido por 9. Igual pueden revisar sumando, de hecho da 13. Entonces ya saben que no es por 2 ni por 3. Después les quedaría el 4, tampoco, ¿no? Le dio distinto a Raúl, ahí en algo se debe haber equivocado. El 3 hay que revisarlo. No, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 6 tampoco. Me quedaría por revisar el 7, si quieren. ¿Cómo reviso el 7? Bueno, tengo mi criterio. O puedo llegar derechamente a dividir. Voy a usar el criterio, ya que me lo aprendí hace poco. Sería 130 menos el doble de 9, que es 18. Eso me da 2 y 112. 112 es divisible por 7, ¿no? Voy a usar el criterio de nuevo. 11 menos 4 me da, bueno, obviamente no es divisible por 7. ¿O sí? ¿Sí? Ahí sí daba por 7. Ah, sí, había un 7. Genial. Genial. Entonces sí es por 7. Bacán, me sirvió el criterio. Entonces tomo el 1.309 y lo divido por 7. Y me da 7 por 1, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Bajo el 0 es 3 por, ¿cuánto? 6 por 7, ¿cuánto es 6 por 7? No, tiene que ser por 5, 35. 7 por 5, 35, 5, 9. ¿Y cuánta? Me equivoqué. 59, ¿no? ¿Quién me equivoqué? Ah, hice todo mal. Ya. 1, 7, resto. 6, pues, ahí sí. 7. 7 por 8, 56. Resto 4. 49. 7 por 7, 49. 0. Ya. Entonces 187. Entonces esta cuestión es 7 por 187. Ya. Y este no es divisible por... Ya, habría que revisar por qué. Ya sé que no es por... Ya sé que hasta el 7 no es, pues, porque fui de abajo para arriba. Entonces 187 podría ser por 7 de nuevo. ¿Ya? Es por 11 dicen, pero hay que revisar que no sea por 7 de nuevo. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo sacar el 18 menos el doble, que serían 14, me da 4. Entonces ya por 7 no es. ¿Ya? Por 8 tampoco, porque no puede ser, por 9 tampoco, porque tendría que ser por 3, por 10 tampoco, tendría que terminar en 0, y por 11 me queda. ¿Ya? Y por 11, ¿cómo la saco? Sería 187, que hago, sumo los pares, sumo estos, digamos,
y les resto esto. Y veo cuánto me da. Y me da 1 más 7 menos 8. Y eso me da 0. Perfecto, entonces por 11. Me da 1, resto me da 7, 7, 7, 77. 0. 11 por 17, y el 17 es primo, así que ahí al fin terminé. ¿Ya? Esta es pega, hay que sacar estas cuentas. Hay que revisar bien que no se le escape nada a uno. Entonces ahí terminé. De hecho, el 9 aquí lo podría haber escrito como 3 al cuadrado, para que se note más que voy en orden creciente. Y tenía el 35.343. 35.343, entonces sería 3 al cubo, me salieron aquí 2, otro 3 más, por 7, por 11 y por 17. Y ahí estaría. Los demás quedan de tarea, pues, obviamente. Ahora tenemos que trabajar otro poquito. Y con eso cerramos. Creo que es lo que le había dado originalmente también a el primero que me respondió. ¿Raúl? No, Raúl no. Raúl en algo se había equivocado. Le dio 17 al cuadrado. Eliezer, sí le dio. Súper. Ya, pues, ahí tienen que practicar. O sea, hagan los ejercicios que les quedaron. ¿Sí? Serían 3. Están en la guía de ejercicios propuestos. Y para que mañana no se peinen con esta cuestión. Pues, porque la vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ya se habían ido unos cuantos porque estamos en la hora, parece. Así que eso. Está bien. Que les vaya súper en la tardecita. Hagan los ejercicios además de jugar Lolito. Y voy a dejar de grabar.